¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. En esta ocasión quiero hablar un poco acerca de la historia del delirium, ya que me parece que está poco estudiado o no se conversa mucho acerca de esto, ni en los escenarios especializados de la psiquiatría, pero tampoco en el área de la salud mental en general o en el mundo de las neurociencias y mucho menos en la cultura popular. Entonces, me parece un tema relevante porque de las viejas entidades que fueron descritas por la medicina hipocrática, específicamente en el Corpus Hippocraticum, pues una de ellas era específicamente la frenitis, junto con otras entidades, ¿no? Como la letargia, la paranoia, la manía y la melancolía, que son mucho más famosas en un sentido. Pero la frenitis, cuando se tradujo, digamos, al latín durante el periodo romano, con personalidades del mundo de la medicina como Galeno o grandes, digamos, pensadores intelectuales de su época como Celso, pues entonces la frenitis se tradujo como delirium precisamente. Sabemos que la etimología de la palabra, eh, pues en un sentido tiene que ver con una metáfora agrícola, o sea, salirse del surco es lo que significa delirium, delirare, salirse del surco. Entonces hay una relación etimológica entre la palabra delirium y la palabra delirio o delirar, incluso como verbo, delirar. Y esto pues se presta a toda clase de confusiones, por supuesto, ya que entendemos que hoy en día la, digamos, definición estándar del delirium se refiere a un síndrome clínico neuropsiquiátrico caracterizado por fluctuaciones del estado mental y del estado de alerta, alteraciones del ciclo sueño-vigilia, una alteración cognitiva severa y global, típicamente con una matriz atencional severamente afectada y donde también se afectan las demás funciones cognitivas, como la memoria, el lenguaje, las funciones visoespaciales y demás, y donde aparecen frecuentemente síntomas como alucinaciones, delirios, sentimientos de despersonalización y otros fenómenos muy peculiares, ¿no? La desorientación probablemente es uno de los síntomas cardinales del delirium. Pero entonces, el delirium es un síndrome asociado típicamente a condiciones médicas generales, una infección muy severa, un estado inflamatorio muy grave, eh, por supuesto, insuficiencia respiratoria, renal, etcétera. Ahora con el COVID vimos muchos casos de delirium, por supuesto. Pero entonces, regresando un poquito a la historia del delirium, es importante reconocer que viene desde la medicina hipocrática. Probablemente, en mi opinión, es el constructo psiquiátrico actual más antiguo, en el sentido de que el sentido original que se le daba a la palabra en la medicina hipocrática es muy parecido ya al sentido que le damos hoy en día. De hecho, pues yo buscando en el Corpus Hippocraticum, donde estaban los famosos textos atribuidos a Hipócrates acerca del delirium, eh, pues los encontré en las epidemias de Hipócrates, ¿no? En los textos sobre las epidemias. No sé, puede haber otras descripciones por ahí. Ya ven que el Corpus Hippocraticum es muy, muy amplio y admito que no lo he rastreado absolutamente todo en forma sistemática, pero sí leí muchos capítulos hasta que encontré esos libros de las epidemias de Hipócrates, que forman parte del Corpus Hippocraticum, donde se hacen descripciones muy, muy claras. O sea, yo diría muy, muy vigentes, muy contemporáneas, en el sentido de que Hipócrates narra cómo estas personas inician con estados de fiebre y en el contexto de la fiebre tienen alucinaciones, tienen delirios, o sea, ideas delirantes, es decir, confunden la realidad con estos estados alucinatorios, uh, piensan cosas que realmente no están pasando y las dan por verdaderas, sufren estados de auténtico terror, en fin, por supuesto que la terminología que utiliza Hipócrates no es idéntica a la que utilizamos nosotros. Por ejemplo, yo no leí que se utilizara la palabra alucinación como tal, pero la semántica sí es la misma, porque Hipócrates claramente dice que estas personas en el estado febril ven cosas que no existen, ven cosas que no son reales, o si se quiere, ven cosas que los demás no podemos ver, o sea, que las demás personas no podían ver, los médicos, las personas que estaban atendiendo al enfermo, los otros familiares y demás.
Entonces, digamos que el significado de ese síntoma, pues es equivalente al significado de la palabra alucinación en la medicina contemporánea, ¿no es cierto? De manera que el delirium sí es un síndrome neuropsiquiátrico descrito desde la antigüedad. Desde luego que ha habido algunas modificaciones en la descripción fenomenológica, sintomática, signológica, en fin, en la descripción del síndrome, pero probablemente sea el caso donde hay una mayor continuidad en el significado del término, porque ciertamente la palabra manía y la palabra melancolía se transformaron mucho en su significado desde la antigüedad hasta el momento actual. En el caso del delirium no tanto, es bastante parecido. Claro que hemos ganado mucho conocimiento clínico, fenomenológico, de cómo medirlo con escalas de medición, como la Delirium Rating Scale de Paula Trepax o la Confusion Assessment Method de Sharon Inouye y demás. Entonces ahora contamos con un concepto clínico mucho más refinado, mucho más preciso, mucho más exacto, que nos permite ver las dimensiones sintomáticas, en fin, o sea, los diferentes componentes del síndrome y los subsíndromes, ¿no? Como el de delirium hipoactivo, delirium hiperactivo, delirium mixto y demás. Pero no deja de ser notable que desde la medicina griega y romana ya se había observado este fenómeno. En todo caso, y yo me estoy basando aquí en un artículo de Germán Berrios, el gran médico, historiador y filósofo eh, que vive en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, pues él tiene este artículo llamado Historical Aspects of Psychosis, centrado en el siglo XIX. Y entonces en este artículo narra de cómo ese constructo del delirium, o sea, ese síndrome descrito desde la antigüedad greco-romana, pues realmente atravesó toda, digamos, la antigüedad, la Edad Media, no se quedó nada más en Europa, también fue incorporado a la medicina, a la medicina árabe y de esta forma logró ser rescatado después en la Edad Media a través de las traducciones de los médicos árabes y judíos, como sabemos, de la, digamos, del renacimiento islámico, ¿no? Alrededor del año 1000 después de Cristo. En fin, entonces, el síndrome sobrevive a la antigüedad, sobrevive a la Edad Media europea y también a la Ilustración o al Renacimiento importante que se vivió en el mundo islámico alrededor del año 1000 y finalmente llega hasta, digamos, la era moderna, en el nacimiento de la psiquiatría europea, y entonces influye en dos conceptos. Por una parte, en el renacimiento del término delirium, que aconteció en el siglo XIX y durante el siglo XX, con muy diversos términos como la confusión mental, eh, de acute confusional states en inglés, en Francia tenían también su terminología más cercana al estado confusional agudo. eh, en inglés a veces se ha utilizado el término confusion, mental confusion, acute confusional syndrome, o nuevamente se utilizó el término delirium propiamente, ¿no? Rescatando esa vieja etimología. Pero una cosa muy interesante, y ya no es el tema de este pequeño documento que estoy aquí tratando de compartirles, de esta pequeña comunicación científica, un tema interesante, decía yo, que plantea Germán Berrios, es que ese viejo término de delirium, con sus significados, específicamente las alucinaciones, las ideas delirantes y el pensamiento desorganizado, vinieron a impregnar, por así decirlo, el concepto de psicosis que fue desarrollado en 1847 por von Feuchtersleben. No sé si lo pronuncié mal, ¿no? Disculpen mi pobre conocimiento de la lengua alemana. Bueno, von Feuchtersleben era un médico austriaco, que además era poeta también. Ya saben ustedes que muchos psiquiatras han tenido la tentación de la literatura, de la poesía, como el propio Christian Rale, ¿no? El padre del término propiamente psiquiatría, o uno de los padres de la psiquiatría, por lo tanto, ¿no? Cuando apenas empezaba el siglo XIX. Pero ya para finalizar este pequeño video, entonces, el delirium, en síntesis, aparece en la medicina hipocrática, particularmente está en las epidemias, en el libro de las epidemias, ahí se hacen descripciones muy semejantes a las actuales, a las que vimos ahora en tiempos de la epidemia por COVID, y sobrevive a toda la Edad Media, pasa también afortunadamente al mundo islámico,
donde es recuperado el término y regresa a la Europa moderna en el momento en el que se están fundando disciplinas como la neurología, la psiquiatría y demás. Y aquí, digamos que es renombrado el síndrome. Ya mencionaba yo el término acute confusional state, o hubo otros términos como el de Maynard, la confusión alucinatoria aguda. Esquirol le llamaba la demencia aguda. Pinel le llamó el idiotismo agudo, o la idiotez aguda, perdonen, o sea, qué horrible término de Pinel, ¿no? Que por cierto, aprovecho para comentar de cómo todos estos términos también, cuando empiezan a tener una connotación social, en donde funcionan hasta cierto punto como insultos, pues también los psiquiatras tenemos que ser, digamos, suficientemente, o los médicos en general, ¿no? Necesitamos ser suficientemente sensibles también para ir modificando nuestras terminologías, porque no podemos diagnosticar a alguien utilizando un insulto, ¿no? Como hoy en día sería diagnosticar a alguien como portador de imbecilidad o idiotez o algo parecido. Pero bueno, en la época de Pinel no era un insulto, era un diagnóstico clínico, un término técnico que aparece en su famoso tratado de la alienación mental. A veces se usó el término reacción de Bonhoeffer para describir al delirium propiamente dicho, y Engel y Romano en 1957, pues junto con otros autores recuperan la terminología original del delirium y desde entonces sobrevive ese síndrome y no parece que decaerá pronto su uso, ¿no? Es un término que se usa desde luego en la psiquiatría, uno puede encontrar en el DSM-5 o en la Clasificación Internacional de las Enfermedades en su 11ª edición, el texto de la OMS, uno puede encontrar el término delirium con su definición operativa actual, pero es un término muy utilizado también entre internistas, entre geriatras, entre médicos de terapia intensiva y en menor medida entre neurólogos, en donde a veces hay ciertos debates, yo les llamo las guerras del delirium, porque hay ciertos debates entre los que prefieren el término encefalopatía y los que prefieren el término delirium. Pero bueno, podría ser tema de otra comunicación como esta, de otro pequeño video. Es decir, ¿el delirium es lo mismo que la encefalopatía o no? Yo pienso que no, pero ya lo discutiré en otro momento. Por lo pronto, solo quería narrarles un poco acerca de la genealogía de este importante concepto contemporáneo.